Nuevamente seguimos estudiando las Sagradas Escrituras. Una vez más les invito a mirar en el Antiguo Testamento, en el libro de la Biblia, el Génesis capítulo 6. En adelante dice así la preciosa palabra de nuestro Dios, hablando de en ese tiempo la maldad de los hombres. Dice así el verso 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces allí vemos cómo Dios empieza a preparar ese tiempo, porque la maldad de los hombres era muy grande, y allí entonces él provee un profeta, también un arca y con un mensaje. Y ese mensaje era que era Noé, porque Noé dijo que iba a llover, aunque allá todavía no había llovido, pero Dios equipó a Noé con ese mensaje, que fueron 120 años él enseñando ese mensaje. Entonces miramos allí en el capítulo 7 también cómo viene el diluvio, y en el verso 11 dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces ahí miramos cómo fue que vino este diluvio, porque Dios lo pone también allí con tiempos y lo señala. Sí, entonces dice que era la edad de 600 años. También dice cuándo inició el diluvio, pero en el verso 16 dice: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Entonces esto es importante, porque ahí está el paralelismo de Dios también para este tiempo final, porque él también va a hacer lo mismo, y entonces él lo pone allí como tipo y sombra. Entonces miramos que también la puerta, para mirar la puerta también en Mateo 25, hablando del tiempo del fin, también del rapto, y de aquella parábola de las 10 vírgenes, donde el Señor Jesús está advirtiendo, porque hubieron 5 que fueron prudentes y se fueron en el rapto, pero 5 que fueron imprudentes o insensatas se quedaron en la gran tribulación. Entonces miramos que la puerta cerrada de Noé y las 10 vírgenes, ahí lo miramos en el Génesis 7, también en Mateo 25, la gente escuchó pero no entró en el arca. Cuando la puerta se cerró, ya no hubo más oportunidad, aunque aún no había caído la lluvia, la gracia había terminado. Entonces allí Dios, después de que cerró la puerta, aún no venía lluvia, pero allí terminó todo. Entonces el profeta William Branham dijo: la puerta cerrada significa que la misericordia se va y solo queda juicio. Dios mismo fue el que cerró la puerta, no Noé. Entonces ahí miramos que fue Dios mismo el que cerró la puerta, porque allí también con las 10 vírgenes él también cerró la puerta. Vamos a mirar en Mateo capítulo 25, porque ahí está el trasfondo y el tipo y sombra en la escritura. Entonces dice así Mateo 25 y el verso 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Allí dice que se fueron para las bodas con él, porque vino el esposo y ellas se prepararon, y también dice que se cerró la puerta. Entonces es importante ver las escrituras. Y dice entonces, para hablar de estas dos las escrituras, que y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ahí está entonces las vírgenes prudentes con aceite, el Espíritu Santo. Ahí está que lo importante era tener el Espíritu Santo para entrar con el esposo, ¿sí? Porque ellas allí se prepararon y se fueron con él para este gran evento que es el rapto, y las insensatas, aunque intentaron conseguir aceite, llegaron tarde. Cuando golpearon ya no hubo respuesta, dice: no os conozco. Y entonces allí el profeta tipifica que esto es la novia entrando en el rapto. Cuando la puerta se cierre, los que no estén listos quedarán para la tribulación. Ahí entonces a Noé y las 10 vírgenes, porque 25, el verso 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas
juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirlo. Entonces allí a la medianoche se oye el gran clamor, donde está la venida del Señor. Ahí entonces miramos la tipología de Noé también con este tiempo, porque esas 5 vírgenes prudentes están representando a la novia, y dice: Noé y su familia en el arca es igual que la novia entrando en Cristo por el Espíritu Santo. La puerta cerrada por Dios es igual el rapto, la salida de la novia, la gente afuera burlándose, es igual a la iglesia nominal quedándose atrás, porque ella representa las 5 insensatas que se quedaron. Y entonces dice que también la lluvia y el diluvio es igual a la gran tribulación que viene después. Ahí miramos entonces lo que el profeta dijo: cuando no entró, todavía no había lluvia, no había llovido, pero la puerta ya estaba cerrada, la oportunidad se había acabado. Así será con la novia: cuando entre, la puerta se cerrará antes de la tribulación. El aceite en las vírgenes es el Espíritu Santo. Sin él no pudieron entrar, o no pueden entrar. Ahí está la escritura. Entonces miramos que en los tiempos de Noé es muy importante, porque también Lucas nos dice en 17, capítulo 26 en adelante, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Entonces recordemos que en este tiempo fue también la venida del Hijo del Hombre, que vino en su descenso. Entonces allí lo encontramos. Así también era ya, así también es acá. Será como en los días del Hijo del Hombre: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahí está entonces la escritura, cómo es que es la venida del Señor. Y miramos entonces que la aplicación de todo esto es importante: no esperar el último momento. La puerta se puede cerrar en cualquier instante. Tener el Espíritu Santo como el sello, porque aquí este es el requerimiento: si no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Ahí está Efesios, el capítulo 4 y el verso 30. Entonces la separación no será por religión, sino por quien tiene el aceite de la palabra revelada. Miramos el paralelo de estas 2 escrituras, de las 10 vírgenes y como fue en los días de Noé. Entonces vemos también que el clamor de la medianoche se vino y se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salía a recibirle. Y la medianoche es un tiempo de oscuridad, confusión y engaño espiritual. El clamor no fue la venida misma, sino el anuncio de la venida. Ahí entonces encontramos también el Apocalipsis, el capítulo 8, con el 7º sello, porque el 7º sello también es acerca de lo que es la venida del Señor. El gran misterio de Apocalipsis fue que hubo silencio en el cielo. Entonces ahí podemos ver cómo va a ser ese evento tan grandioso con Dios, él para venir a sacar a su novia. El profeta dijo que este sello contiene la venida del esposo por la novia. El clamor de medianoche es el mensaje que despierta a las vírgenes. Luego viene la separación: unas entran con el aceite, el Espíritu Santo, otras se quedan afuera, así como fue en los días de allá de Noé. Entonces ahí miramos que el Señor mismo cierra la puerta en los días de Noé, y para hacer esa comparación, en la medianoche, la mañana. La medianoche es el clamor, el mensaje del tiempo del fin. El amanecer es la mañana, cuando viene el rapto, cuando el esposo se lleva a la novia. Entonces ahí el profeta William Branham lo tipificó: el clamor despierta, pero la puerta se cierra al amanecer. También miramos el mensaje: en las alas de una blanca paloma como la nieve. Entonces también este mensaje es muy importante para todo lo que estamos mirando allí, acerca de cómo fue este evento de cuando Noé, y también para este tiempo de hoy. Allí en el párrafo 86 de este mensaje dice: y las nubes comenzaron a venir y la lluvia comenzó a caer, los drenajes comenzaron a llenarse, las fuentes del abismo se rompieron, todos los manantiales
vomitaron sus aguas. Finalmente la gente entró a las casas, se subieron arriba, el arca estaba parada allí exactamente igual. Después de un rato, cuando había suficiente a su alrededor, comenzó a elevarse más y más alto. La gente tocó a las puertas y gritaba y lloraba, pero de nada le sirvió. Noé no podría abrir la puerta, Dios la cerró, Dios es el único que puede abrirla. Así es con nuestra arca, Jesucristo. Dios abrió la puerta para nosotros en el Calvario. Él la cerrará tan cierto como Él la abrió. Y flotó y siguió, quizás una milla de profundidad sobre el nivel de la tierra, cuando esta tierra estaba desviándose de su camino, de su órbita normal, e iba girando, y troncos y árboles y sobre las montañas y demás, meciéndose por 40 días y 40 noches. Cuando los vientos comenzaron a cesar, la ira de Dios es horrible, su amor es puro y divino, y su ira es así de divina como es su amor, porque Él tiene que hacer juicio, porque Él es un juez, Él es un dador de la ley, y la ley sin castigo no es ley, así que se debe de hacer un castigo para hacer la ley. Y cuando usted traspasa las leyes de Dios, entonces es cuando usted paga el castigo. Entonces ahí está un poquito el mensaje en las alas de una blanca paloma como la nieve, que es muy precioso ese mensaje. Entonces ahí vamos a estar mirando un poco más acerca de lo que es la puerta que el Señor cerró, porque la puerta se ha venido por toda la Biblia hasta llegar hasta el final, porque también la encontramos en el Apocalipsis capítulo 3, en donde el Señor está fuera de la puerta. Entonces Él está tocando, y Él un día también cerrará la puerta para este tiempo del fin. Entonces ahí es cuando Él viene para llevarse a su pueblo, su novio. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de lo que es la puerta. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.